Buenas noches. Bueno, eh, bien. eh, sí, a ver, buenas a todos. Buenas, Gabriel. Buenas, Eh, profe. hola, hola. Bien, empecemos. Eh, no sé si hay alguna duda, algo que quieran ver. Vamos a hacer un repaso ahora. Como hacemos siempre, como introducción, hacemos siempre un pequeño repaso de todo lo que vimos, que es un montón, es un montón, pero bueno, vamos a centrarnos en el módulo 3, vamos a ver temas nuevos, así que eso, ¿sí? Vamos a ver temas nuevos. Bien, no hay dudas, vamos a, bueno, voy a sacar esta Buenas ventana. noches, profe. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, duda, pero lo dejo para este viernes por las consultas. Perfecto. Sí, ya lo estoy juntando. El viernes van a tener consulta, es general la consulta. De última, si no pueden consultar ahí al profesor, porque es otro profesor, no es Mogro Guillermo, sino Mogro René, pero ustedes pregunten, ¿no? A mí me enseñan a preguntar, si no me preguntan luego, ¿sí? Va a ser una consulta general, no sé bien, va a ser un repaso de todo lo que vimos, el profesor, ¿sí? Del módulo, pienso, del módulo 2 hasta el módulo 3, ¿sí? Creo que va a llegar hasta listas y puede llegar un poco más, ¿sí? Así que no sé, cualquier cosa, preguntan y me preguntan mañana, el sábado, ya voy a estar. Bueno, entonces empecemos. Y el coloquio es en octubre, es decir, es cuando finaliza el módulo. Todavía nos queda una semana más del módulo. A ver, quería compartir pantalla 2. Y cuando finaliza el módulo, mayormente son los coloquios, en realidad son desafíos, ustedes deberían rendirlos y, y bueno, después aprobarlos, la idea es tener una referencia, ¿sí? Pero no se dejen, ¿sí? Es mucho y van a seguir sumando temas, son muchos conceptos, va subiendo cada vez más y se va complicando un poco, ¿sí? Entonces, pero la idea es que continúen, eso también, ¿sí? Quién sabe que al final hacen un super proyecto, entendieron todo y aprueban el curso, ¿sí? Bien, entonces, hagamos un repaso, lo habíamos visto, eh, bueno, siempre abro un Paint, voy a tratar de buscar una pizarra, siempre abro un Paint, pero bueno, siempre hacemos un repaso hasta que se suman más chicos. La idea es, la idea es esta, ¿sí? Nosotros venimos viendo tipo de datos, sus operaciones, todo lo que podemos hacer con esos tipos de datos. Ahora se habían sumado 4 tipos de datos más, pero eran complejos. ¿Y qué nos permitían estos tipos de datos? Almacenar más valores, ¿sí? Almacenar un conjunto de valores, ¿sí? Eso es lo que nos permitían estos datos. Contar los datos simples, solamente almacenábamos un solo valor, ¿sí? Podemos discutirlo con los STR, yo sé que capaz que alguien, pero los STR, ¿sí? A los STR los tratamos como una lista, ¿no? Sí, lo podemos tratar como una lista, pero en sí no los presentaron como un dato simple, ¿sí? Y nos dieron también algo que son los manejos de carácter. Bien, entonces capaz un breve repaso de decir cuáles son estos tipos de datos, la mutabilidad, porque ahora vamos a ver el concepto de mutabilidad en funciones, ¿sí? O sea, que hay que acordarse esto para las funciones, hay que tener cuidado, ¿sí?
Entonces tenemos lista, que es un tipo de dato, nos habían presentado la lista, la definíamos, poníamos la etiqueta, el nombre de la etiqueta, igual, entre corchetes y entre comas, ¿sí? Poníamos y declarábamos nuestra lista, ¿sí? ¿Cómo podíamos obtener nuestro tamaño en nuestra lista? Teníamos una función que se llama len, ¿sí? Este me devolvía el tamaño, ¿sí? Este me devolvía el tamaño de mi lista, ¿sí? El tam. Vamos a colocar tam. Después podíamos acceder por posiciones, ¿sí? Este vamos a decir que era posición 0, este la 1, este la 2, este la 3, ¿sí? Y así podíamos tener más, ¿sí? Posiciones. Entonces, para mostrar un, un elemento de mi lista, lo que teníamos que hacer es colocar el nombre de mi etiqueta, corchete y alguna de estas posiciones. Por ejemplo, puede ser el 1, ¿sí? Entonces, con esto podríamos acceder a uno de los valores, ¿sí? Que hay veces es necesario acceder a uno de los valores, ¿sí? Y si queremos mostrar toda la lista, lo podemos mostrar directamente, decir print de lista, ¿sí? Mostramos toda la lista, pero muchas veces no es, si nosotros queremos ver por separado, ¿bien? Pero estamos usando solamente un tipo de datos. Bueno, ¿qué más podemos decir? Hemos visto el INSI, la rebanada, o el INSE, ¿sí? O el rebanado, ¿bien? Las sublistas, ¿sí? Entonces hay que acordarse el INSE, nosotros colocamos corchete, 2 puntos, y podíamos colocar la posición inicio, que iba a empezar esta sublista, y podíamos opcionalmente tener el paso, ¿sí? Si no, el paso era por default 1, ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más de lista? ¿Qué podemos decir? Pues bueno, teníamos funciones, teníamos el append, ¿bien? El append que me agregaba append, me agregaba un elemento al final. Después habíamos encontrado me habían presentado ustedes algo que se llamaba el sort, ¿sí? Lo que hacía era ordenar. Y teníamos el remove, el, el, el insert, ¿sí? El reverse, ¿bien? Teníamos estas funciones, ¿sí? Teníamos muchas funciones, ¿sí? Hasta ahí creo que saber eso de lista es importante, saber cómo acceder a ella, cómo tener el tamaño, cómo agregar elementos, cómo insertar elementos en una posición. Esas operaciones es necesario saberla, ¿no? El INSE es necesario saberla, ¿sí? Es necesario, a veces no va a dar, no va a ayudar mucho. Después teníamos otro elemento que se llamaban tuplas, ¿sí? Que bueno, acá había capaz para construirlo, nosotros podíamos colocar la etiqueta igual y colocábamos coma, coma, coma. Podíamos colocar la etiqueta igual, paréntesis, coma, coma. ¿Sí? Pueden tener muchos elementos también acá, ¿sí? Y podíamos usar algo que era una función tuple, que bueno, que habíamos pasado justo una cadena y lo que hacía era separármelo por letras, por caracteres, ¿sí? Eh, y nosotros queríamos que esté solamente en uno, si no teníamos que pasarle acá un iterable o una lista de cadenas, podemos decir, ¿sí? Eh, lo mismo, las mismas operaciones, ¿sí? Eh, para obtener el tamaño, el en, ¿sí? El en, bueno, estas no vamos a tener. Para acceder a un elemento también vamos a colocar el nombre de nuestra tupla, el nombre y después el elemento a elegir, ¿sí? Que queremos mostrar, por ejemplo, el 1, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es mutabilidad. Por eso es que no vamos a tener estas funciones pen y estas. Bien, bueno, a ver, ya vamos a hacer el cuadro. Después vimos, ¿qué vimos? Los sets, ¿sí? También conjuntos, un conjunto no ordenado, ordenado.
donde no se, mayormente la definición es que no tiene elementos repetidos, ¿sí? Es eso. Eh, Mayormente podemos usar nuestro constructor set, ¿sí? Pasarle también un iterable. Eh, Creo que era, no, a ver, era etiqueta igual, eh, llaves y los elementos, ¿sí? Eso me decía que esto era un conjunto. Podíamos tener, acá sí podíamos tener lo que era uno, era el discard, y no recuerdo el otro, ¿sí? Acá me recuerdo que había una función que se llamaba pop también. No recuerdo la otra función, pero también aplicaba el len, ¿sí? También aplicaba esto, ¿sí? Es importante saber cómo podemos trabajar o operar estos elementos o estos tipos de datos. Y ya nos habían presentado algo como es importante los DIC o diccionarios, que también, ¿sí? Vamos a definir con llave y vamos a tener una clave, dos puntos y un valor, ¿sí? Este va a ser mi clave y este va a ser mi valor, separado por coma. Clave, este va a ser clave 1, sub 1, valor, sub 1. Y así podíamos tener varios valores, pero lo importante era que íbamos a tener nuestras claves. Y mediante ellos, mediante estas claves, nosotros lo que íbamos a hacer es acceder a estos valores, ¿sí? Mediante esas variables. Mediante esas claves podemos acceder a nuestros valores. ¿Y cómo podemos acceder? Bueno, también, ¿sí? Teníamos nuestro diccionario, vamos a colocarle D, y hacemos corchete, y acá, entre comillas, colocábamos el nombre de mi clave, ¿sí? Y ya podemos acceder al valor, ¿sí? A este valor, ¿sí? Entonces ya podíamos mostrar el valor, ¿sí? Eh, Acá no había, bueno, podemos colocar un número, ¿sí? No quiero confundirlo, pero va ahí va la clave. Bien, entonces nosotros tenemos estos diccionarios y después había algunas funciones. Teníamos una función si nosotros hacíamos de diccionario, items, items, lo que me devolvía eran un par, una tupla, pero con este clave valor, ¿sí? Me devolvía este par ordenado clave valor y yo podía acceder acá, ¿sí? Entonces acá ya la podías mostrar o recorrer en un ciclo for. Después teníamos, bueno, teníamos punto values, que me devolvía todos los valores, una lista de los valores, ¿sí? Me devolvía los valores, nada más, ¿sí? Y después teníamos punto case, que también eh, me devuelven los valores claves, ¿bien? Las claves solamente me devuelve el de.case, ¿bien? ¿Sí? Entonces, con esto podemos trabajar ya estos tipos de datos. También no probamos si, si nuestro len andaba, yo pienso que sí, este, para recuperar el tamaño de mi diccionario. Podemos ver después si funciona nuestro len. Pero hasta ahí es todo lo que vimos, ¿sí? Se empieza a complicar porque son nuevas cosas y trabajamos con más datos, ¿sí? Después vimos manejo de caracteres, ¿sí? Chat, ¿sí? Y también, ¿sí? A nuestro, a nuestro string podríamos tener una cadena, bien, cadena, ajá, a mi cadena, podríamos tratarla como un, como una lista, ¿sí? Y podemos aplicarles también funciones, podemos decir cadena, cadena,
punto, no sé, upper, teníamos upper, que me convertía todo en mayúscula, después teníamos el capitalice, ¿sí? Que me convertía la primera letra en mayúscula y la demás en minúscula. Después, bueno, teníamos varias funciones, ¿sí? Teníamos varias funciones. Teníamos el join, teníamos el split, ¿sí? Que no van a servir esas funciones. Muchas veces nosotros hacemos un split de un texto porque necesitamos separar, porque a veces nos dan un archivo de texto o nos dan un archivo TXT, piensen así, y adentro están, qué sé yo, los datos de una persona separados por salto de línea, ¿sí? Por una barra L, ¿sí? Entonces lo split lo que va a hacer es ir separando y nos lo devuelve todo en una lista, ¿sí? Eso es lo bueno del split. Después tenemos find, tenemos join, ¿sí? Entonces esto es lo que vimos estas semanas, casi estas 2 semanas, es mucho. Por eso traté de ir despacio, vimos listas, es importante saber listas, es importante saber diccionarios, es importante saber subtas, ¿sí? Recuerden lo de mutabilidad, vamos a ver dónde está mi puntero, volvió acá. Decimos que es mutables, mi listas, ¿sí? Las tuplas son inmutables, bien, son inmutables, perfecto. Los conjuntos, después los diccionarios, mutables, bien, mutables, bien. Ah, entonces, teníamos en estos, hay que recordar que eran mutables, son tipos de datos que se pueden modificar, ¿sí? Los inmutables son tipos de datos que no se pueden modificar. Y habíamos mostrado el ID de cada uno y vemos que cuando queremos modificar un tipo de dato inmutable, lo que hace ahí es cambiar la dirección de memoria, ¿sí? Contar en lo mutable usa la misma dirección de memoria. Entonces, con esos conceptos ya vamos a ver lo que son funciones, ¿sí? Debemos entender, bueno, capaz de resaltar que para poder recorrer o mostrar todos los datos de un conjunto, de un tipo de dato complejo, lo que vamos a usar es siempre nuestro ciclo for, ¿sí? In y el conjunto, ¿sí? Podemos usar un while, sí, podemos usar el while, ¿sí? Bien. Entonces, con nuestros dos bucles, tranquilamente podemos mostrar o recorrer todo mi tipo de dato complejo. Bien. Bien, ya haciendo esto pasemos a ver todo el concepto o lo que son las funciones, porque desde un principio, desde el módulo 2, cuando empezamos a hablar de funciones, ¿sí? Empezamos a hablar de funciones. Empezamos a hablar de funciones, además nos habían dado así de entrada ya una función que se llamaba round, digamos, y nosotros no nos conocíamos nada de funciones, recién habíamos empezado, ¿sí? Y acá nos muestran los conceptos de, de funciones. Vamos a ver, bueno, empezó ahí, ahora sí, ¿sí? Entonces tenemos el módulo 3, dijimos que iba a tratar de este tipo de datos complejos, pasamos eso, nos quedaron muchísimos ejercicios por hacer, si tienen dudas podemos hacer, lo que yo tengo pensado es agarrar un ejercicio que tengo preparado y tratar de aplicar todo esto, ¿sí? Capaz que, bueno, por lo menos funciones y todo diccionario y lista, tratar de aplicar, así ustedes tienen un programita que funciona y elige opciones, ¿bien? El módulo número 3, ¿sí? Lo que vamos a hacer, bueno, vimos datos complejos y todo lo que repasamos y ahora vemos lo que son
funciones, parámetros, ámbitos de variables, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Hasta acá es mucha la teoría, ¿sí? Es mucha la teoría. Y después vamos a ver los que son ARCs, KWARs y librería de terceros. Bien, bien. Entonces, empecemos a ver lo que es funciones y los parámetros y los ámbitos de las variables. Bien, bueno, veamos. ¿Qué me dice de las funciones? ¿Sí? Un concepto muy importante en la programación es la modularidad. ¿Sí? Es un concepto muy importante. Siempre en un principio, siempre nosotros empezamos a escribir un programa monolítico, como veníamos haciéndolo, ¿sí? Veníamos haciendo y no nos importaba seguir los pasos, y en algún momento se repetía nuestro código, repetíamos el, el, el código sin pensarlo, ¿sí? Entonces, uno de los conceptos importantes en la programación es la modularidad. Eh, entonces, para resolver, bueno, a ver, leamos lo que nos dice la teoría. Dice que para resolver problemas complejos o de gran tamaño, es conveniente aplicar técnica de diseño de algoritmos. Bueno, eh, una de las más utilizadas es la conocida como divide y vencerás, ¿sí? Esto siempre, yo lo tengo y lo llevo siempre, porque siempre pienso, yo tengo un problema enorme y siempre trato de dividirlo, ¿sí? Y siempre me acuerdo de esta frase, ¿sí? Y cuando termino de hacer, dije, bueno, dividí el problema, y me quedo contento, porque llegué a una solución, pero dividiendo a mi problema en pequeños problemas, ¿sí? Entonces, siempre recuerden esta frase, el divides y vencerás. Esta técnica consiste en descomponer el problema en problemas más pequeños, ¿sí? En subproblemas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el problema original quede reducido a un conjunto de actividades básicas que no se pueda descomponer o que no es lo conveniente descomponer, ¿sí? Entonces, estas cosas, téngalo en cuenta, ¿sí? Vamos a dividir hasta que el problema no es conveniente ya descomponer, ¿sí? Entonces, tenemos un problema grande, esta línea azul, lo que dice acá, esta línea azul es un problema grande, y después tenemos pequeños colores que son nuestros subproblemas, ¿sí? Y después vamos a tener un subproblema del subproblema, digamos. Y vamos a seguir así dividiendo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta este, ¿sí? Bien. Entonces, este concepto de modularidad es muy importante porque nos lleva a, bueno, pensaba que venía, bueno, la solución de su problema se la denomina módulo, bueno, nos lleva a ser un módulo, ¿sí? Lo vamos a conocer como módulo, o función, o procedimiento, pero bueno, vamos a decir módulo, ¿sí? Nos va a llevar a ser un módulo. Bien, entonces, este diseño produce beneficios como producir programas más fáciles de escribir, más fácil de mantener, ¿sí? Creo que esta propiedad es importante porque este concepto nos lleva a eso, que sea más fácil de mantener nuestro programa, ¿sí? Ya que está dividido en pequeñas partes, entonces voy a ir a ese problemita y voy a modificar ese problemita, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Con tal, si nosotros tenemos un problema monolítico, vamos a ir a cambiar, por ejemplo, en el medio, y capaz se rompe todo de lo que no queremos, ¿sí? En tal acá solamente modificamos una función, y capaz se rompe una parte de nuestro problema, ¿sí? Bueno, se pueden realizar pruebas independientes, pero esto es lo más importante para mí, es fácil de mantener, ¿sí? Vamos a poder mantenerlo de manera más fácil. Bueno, entonces, estos módulos pueden ser función, entonces, o funciones, el concepto de funciones, y una función es un grupo de instrucciones que resuelve un problema muy concreto, nos resuelve este problemita, ¿sí?
Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Dividir y organizar el código en partes más sencillas, que es el principio de la modularidad, y encapsular el código, ¿sí? Que es el principio de reusabilidad. ¿Sí? Bien, entonces encapsular el código, ¿qué código? El que se repite. Bien, entonces podemos leer, ¿sí? Entonces, a lo largo de un programa para hacer reutilizar. Bueno, entonces, esto es importante porque de acá en adelante nosotros en Python vamos a definir funciones, ¿sí? Vamos a tener funciones, ¿sí? Eh, capaz vamos a tener siempre, sí, mayormente funciones. Podemos decir que una función, no sé si estará más adelante, una función es un módulo que devuelve un valor, ¿sí? Eh, podemos decir que un módulo es un procedimiento donde nos devuelve un valor, ¿sí? Mayormente pasa eso por los tipos de datos mutables, ¿sí? O inmutables. Pero bueno, a ver, veamos, capaz que la teoría no lo dice. Bueno, entonces, ¿qué funciones? Ya veníamos del módulo 2 viendo funciones y yo le decía, bueno, ya vamos a llegar el momento que vamos a ver funciones. Nosotros ya teníamos una función como el print, ¿sí? Nuestro queridísimo print, que me permite mostrar un mensaje por la consola para que pueda ver nuestro usuario, ¿sí? El input, que nos permite ingresar datos del exterior, ¿sí? Bueno, nuestra función range, que nos permite tener una secuencia de enteros, y nuestro queridísimo len, que nos devuelve el tamaño de la lista, el tamaño del conjunto, el tamaño, ¿sí? De la tupla. Y después vamos a tener funciones definidas por el programador. Por ejemplo, una es palíndroma y le pasa una palabra, ¿sí? Y seguro esto va a decir si es un palíndromo esa palabra. Bien, valida mail, genera, genera paz. Bien, entonces, sí, son ejemplos de funciones, de nombre de funciones, y acá tenemos funciones de primer nivel y Python nos brinda un conjunto de funciones integradas. Bien, tenemos eh, varias. Tenemos el as, ¿sí? Valor absoluto. Además, si hacen clic, nos lleva a la documentación. ¿Sí? Tenemos no sé, no recuerdo esta. Bueno, LOL, el ANI, el ASCII, el bin, bool, ¿sí? Byte, acá está el dict, ¿sí? El enumerate, ¿bien? El filter, float, eso usábamos para castear, si recuerdan, ¿sí? Teníamos teníamos el input, y esa instancia es una instancia, es una subclase, el len, ¿bien? El max, que nos vuelve el máximo. Tenemos varias, ¿sí? Tenemos un conjunto de funciones integradas que ya están programadas, no las vamos a tener que hacer, ¿sí? Después tenemos el str, tenemos el zoom, ¿sí? No la vamos a tener que hacer, solamente que hay que hacerla, usarla, ¿sí? Usarla convenientemente, ¿sí? Con lo que nos pide. Después tenemos el power, el print, bueno, bien, menos el import, bien. Bueno, ejemplos, algo que ya estábamos viendo, ¿sí? Al principio ya nos habían mostrado algo que se llamaba type, y que hacía este type, me devolvía el tipo de dato o qué era, qué tipo de dato es esa variable, ¿sí? ¿Qué tipo de dato es esa variable? En este caso me devuelve class int, ¿sí? Del tipo de dato int en Python. El len, que hace poco lo empezamos a ver, me devuelve la cantidad de elementos o el tamaño, ¿sí? El round, que era
nuestro redondeo, le pasábamos pi, y lo que hacíamos es pasarle otro parámetro, ¿sí? El cual me decía cuántos decimales podía tener, ¿sí? Y esto era 3.14. Bien, entonces, bien, a ver. Nosotros le pasamos los valores a las funciones. Cuando ustedes utilizan la función o llaman a esta función, vamos a decir después, sí, le van a pasar los valores, ¿sí? Ustedes deberían pasarlo. Ustedes, por ejemplo, el usuario quiere sumar dos números, ustedes van a tener una función sum y ustedes deberían pasarle los dos valores, por ejemplo, para que sume dos números. Ese es, ¿sí? Puede introducir el usuario y usted pasársela a la función dentro de su programa. Debería pasar eso. Bien. Mediante un menú. Bueno. Ahora vemos cómo definir, y ahí vemos lo que se llaman parámetros, y acá está, ¿sí? Justo viene, y es lo que a nosotros nos interesa, pues nosotros queremos crear nuestra función. Yo quiero crear una función que me traiga el HTML de una página, ¿sí? Una página web, por ejemplo, me quiero crear eso. Entonces, de alguna forma lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, acá tenemos funciones definidas, estructura para definir una función propia en Python, ¿sí? Esto lo van a tener que usar siempre, así como venimos, así se declara una variable, así se declara una variable compleja, ¿bien? Entonces, acá nos dice cómo es la sintaxis para yo crear una función. Bien, vamos a usar una palabra. Habíamos dicho palabra reservada, def, porque es palabra reservada, def, el nombre de mi función, el nombre, pepito, función, sumar, restar, algún nombre, y paréntesis, y adentro los nombres de mi parámetro, ¿sí? Parámetro 1, parámetro 2, y así hasta el parámetro n. Bien, capaz que acá empieza con 1, podemos tener parámetros, pero sí, tenemos no tener parámetros. Esta función no recibe parámetros, solamente es llamada y no recibe. Profesor, Bien. y la palabra reservada que se utiliza para definir la función, ¿tiene que tener alguna característica? ¿Mayúscula, minúscula o algo No, parecido? por algo es así. Def. Acá, para definir, en realidad para definir el nombre, Claro, definir el nombre, sí. sí, mayormente con minúscula y que diga qué es lo que va a hacer, por ejemplo, un verbo, por ejemplo, get valor, podemos decir, obtiene valor. Esta función es obtener valor, por ejemplo, que va a obtener nombre, obtiene nombre, ¿sí? Que sea algo claro, ¿sí? Todo con minúsculas. Podemos separar las palabras con guión bajo, ¿sí? Si son dos palabras, separamos con guión bajo. Esto que es Python así. Con guión bajo podemos también hacer con mayúsculas, ¿bien? Va a depender, ¿bien? Ya vamos a definir los nombres, seguro, ahí vamos a ver, pero siempre, mayormente, es un verbo o algo que va a hacer, digamos, esta función, ¿sí? Get significa, perdón, en inglés, obtener, o algo de asignar. Bueno, le pasamos los parámetros, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta, podemos tener 0 parámetros, y dentro de eso, de esta parte, recuerden los dos puntos y la indentación, la indentación, siempre la recuerdan, ¿sí? Y vamos a tener nuestras inclusiones, ¿sí? Nuestro código de nuestra función, lo que va a hacer acá. Puede ser sumar dos números, puede ser muchas cosas. Y después vamos a tener algo que se llama
return, que me va a devolver un valor. Bien. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esto sería nuestra estructura para definir nuestra función. Bien. O nuestras funciones. Bueno, acá ya nos explica algo, que def es la palabra reservada que se utiliza para definir una función, valores que se necesita la función para poder realizar la tarea. Bien, es la palabra return, la palabra reservada para devolver un resultado. Su utilización es opcional. Sí, mayormente vamos a hacer que nuestra función devuelva un valor. ¿Sí? Acá en Python es flexible, se puede devolver muchos valores. ¿Sí? Podemos colocar un return, coma, valor 1, valor 2, coma, valor. Bien. Perdón, compañero me pregunta si cada función devuelve un solo valor o puede devolver varios valores. Entonces, acá en el ejemplo devuelve un solo valor, pero acá en Python podemos devolver más valores. ¿Sí? Nos simplifica muchas veces la tarea. En ese caso, por ejemplo, tenemos un valor, podemos devolver un mensaje, ¿sí? Que salió todo bien, o un mensaje OK, y después, cuando tengamos que recibir esos valores, lo recibimos dos variables y podemos mostrar el mensaje. ¿Sí? Puede recibir varios, puede retornar varios. Eh, bueno, bueno, ejemplos, ¿sí? Ya empezamos a empezar a crear nuestras funciones, ¿sí? ¿Qué sería devolver un valor? Eh, bien, bien, perfecto. Está muy bien la pregunta, Gabriela. La verdad que capaz que en práctica lo vamos a ver, lo que es devolver un valor. Ella me pregunta, ¿qué es devolver un valor? Es hacer como un print, ¿sí? No, ¿sí? Eh, el print te lo muestra por pantalla, ya por la consola directamente. Sí, ¿no? Pero bueno, eh, lo que vamos a hacer acá es que, por ejemplo, si vos querés sumar un número, te va a devolver el resultado de esos números y vos lo vas a absorber, pero en tu programa principal. ¿Sí? Ahora ya vamos a tener que dividir en nuestro programa principal, nuestro lugar donde vamos a definir nuestras funciones, ¿sí? Y nuestro programa principal, solamente lo que vamos a hacer es llamar nuestras funciones, como hacíamos con el ROM, ¿sí? Con el redondeo. Teníamos ROM, le pasábamos dos parámetros y al final me devolvía un valor, ¿sí? Me devolvía 3,14 y yo le pasé justo 3,145, no sé qué otros números siguen, qué otros decimales, pero me devolvió 3,14. ¿Sí? Me devolvió un número transformado, pasó una transformación y me devolvió eso. ¿Sí? Entonces, a eso es capaz que se entiende que devuelve un valor. ¿Sí? Bien, no es, no es un print. ¿Sí? Podemos hacer un print adentro, ¿sí? Si quieren. ¿Sí? Muy buena pregunta. La devuelven su nombre o como si fuera una variable. Sí, creo que eso es nomás. Bueno, eh, pienso que es un get. Sí, la, la devuelvo en su nombre. Sí, sí, puedes hacer directamente o asignarlo a una. Bueno, acá su compañero me preguntó si la devuelve en su nombre o puedo asignarla el resultado de una función a otro lado o incluso mostrarlo. Sí, puedes, digamos, directamente mostrarlo o asignarlo a una variable. Sí, la devuelve en su nombre. Ah,
No quiero arriesgar, pero bueno, para mí sí. Pero bueno, no recuerdo bien. Sí. Pero ya vamos a ver en la práctica, vamos a llamar esta función, la vamos a obtener una variable y la podemos mostrar o directamente la podemos mostrar con si esa era la duda, pero sí, no recuerdo. Bueno, entonces empecemos a crear nuestras funciones, ¿sí? En la teoría ya nos crean nuestras funciones. Empecemos a ver, ¿sí? Empecemos a ver cómo se crean las funciones, ¿sí? En este caso, el ejemplo me dice definir una función llamada contar letras, la cual devolverá la cantidad de letras. Bien, entonces, bueno, omitiendo los pasos o espacios en blanco. Bien, entonces yo traigo mi estructura de función, ¿sí? Def, y acá le puso contar letras, ve que van todo con minúscula, contar, guión bajo, letras, y le pasa por parámetro, le pasa por parámetro una palabra, ¿sí? Pero acá este parámetro no tiene ningún valor, ¿sí? Está solamente definido palabra, ¿sí? Solamente eh, es una etiqueta nada más, ¿sí? Que acá nosotros le estamos diciendo a nuestra función, vos vas a recibir acá este parámetro, palabra, ¿sí? El programador le puso palabra, nosotros le podemos poner P, le podemos poner pal, cadena, ¿sí? Entonces los parámetros pueden tener diferentes nombres. Vamos a tener, bueno, Marcos, eh, contar, ¿sí? Contar igual a 0, que es nuestro contador. Ve que todo lo que vimos en el módulo 2 lo vamos a traer acá, ¿sí? Tenemos nuestro contador igual a 0, nuestro for, ¿sí? Y vamos a empezar a recorrer nuestra palabra. Nosotros estamos esperando un string. Dijimos que al string le podemos dar un tratamiento de lista, hacer una lista, y empezamos a preguntar si palabra sub i es igual a, es distinto de espacio en blanco. Es distinto de espacio en blanco, voy a empezar a contar las letras, ¿sí? Y cuenta todas las letras, y cuando finaliza esto, lo que vamos a hacer es salir, y acá en esta siguiente línea, hacemos un return, estamos retornando el valor contar, ¿sí? Lo que contó, bien, lo que contó nuestra función. Ahora vamos a ver acá, a ver, bueno, pensé que, a ver, veamos si hay teoría de estructura de datos, sí, sí, sí. Slincing, vamos a ver, funciones, ¿dónde están? Ya son las 9. Funciones, no, no hay teoría, veamos si subieron, pero quiero ver, a ver, quiero ver, Hola. bien, quiero ver si subieron teoría de funciones. Yo acá no estoy viendo. Conjuntos, bueno, perfecto. Ahora me hago un colapso de funciones. Me descargué muy antes. La verdad que estuve muy poco ocupado, muy ocupado estos días. Muy bien. Pero bueno, ahora vemos y probamos nuestra función contar caracteres. Bien, vamos a ver.
Vamos a ver acá. Funciones. Acá está. Yo no lo abrí, creo. Sí, yo no lo abrí. Perfecto, ahí está, ahí bien. Se la había descargado, pero no lo abrí. Eh, bueno, entonces ya estamos. Bueno, esto está bueno. Invito a leer, ¿sí? Ya pasé la introducción, pero está muy bueno, ¿sí? Aunque usted no lo crea, bien, invito a leer. Vamos a pasar ya a la práctica. Un poco vamos a hacer nuestros notebooks. Este notebook está mucho más picante que nuestros. Pero bueno, siempre voy al PowerPoint, me siento más cómodo pasar diapositiva a diapositiva. Pero bueno, funciones probar. Acá hice probar las funciones predefinidas, ¿sí? Y cómo definimos nuestra función, ¿sí? Acá podemos definir nuestra función. Creamos algunas funciones. A ver, pensé que iba a estar esta función contar parámetros. Bueno, no, no está. Bueno, acá vamos a ver hoy la práctica y después pasemos esta, ¿sí? Entonces, digamos bien. No pensé que estaba programado. Bueno, ya vamos a programarlo, vamos a pasar esto en código a nuestro notebook, para que lo tengamos, a nuestro contar letras. Pero lo que hace esto es contar las letras de una frase y me devuelve el contador de esas. Bien, no me cuenta los espacios en blanco. Definir una función llamada bolillero que imprima 10 números aleatorios enteros comprendido entre 1 y 100. Habíamos visto la clase pasada, habíamos visto el random y con un random in lo que hacía era generar entre 1 y 99 un número, ¿sí? Lo que me generaba es un número bien aleatorio, puede ser cualquiera, puede ser el 10, el 20, el 21, el 22, el 40, el 50, el 80, ¿sí? Eso es lo que hacía random, era aleatorio. Hacemos el for, ¿sí? Y muestra los números generados, ¿sí? Pero en sí es una función, ¿bien? Es una función, ¿qué quieren que vean acá? Es una función que no te retorna nada, ¿sí? No hace ningún return de ningún valor, ¿sí? Si ven acá, no hago un return de random, por ejemplo. Pues directamente lo muestro. Bien, mayormente lo vamos a decir que es un procedimiento, pero Profesor, vamos a... Sí, ahí en la placa anterior, o sea que el print no es un retorno. no es un return. Directamente está mostrando por pantalla. Y llamamos a la función esta ¿Y cuándo y sería lo que... entonces, si acá me muestra nada más, cuándo sería considerado como un retorno de la función, que retorna el valor? ¿Cuándo creo yo que lo retorna? Acá, cuando yo conté las letras y usa esta palabra return y me retorna nuestro contador de letras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, una función devuelve un valor o retorna un valor cuando tenemos nuestra palabra reservada, return, y, y devuelve algo, un valor. Y puede devolver cualquier tipo de valor. ¿Sí? Puede devolver una lista, puede devolver un booleano, ¿sí? Cualquier tipo de datos. ¿Sí? En este caso devuelve el contador de letras. ¿Sí? En el otro no te devuelve ningún valor y solamente muestra o genera el bolillero. Lo podemos pensar como que retorna un valor. Sí, lo podemos pensar, ¿sí? Va a depender del programador. Acá lo pensaron como Profesor. procedimiento. Sí, O sea que no lo,
Más o menos ahí lo estoy. No lo puedo utilizar a este valor con el print entonces, pero sí con el return. Acá, claro. Claro, Ahora, el print no me imprime, pero yo no puedo utilizar el valor que me imprime. En cambio, un return sí puedo utilizar el valor que me retorna para otra operación. exactamente. Muy bien, muy bien, muy bueno. Muy bien. Ya vamos a ver cuando llamemos, capaz cuando llamamos a nuestra función, ahí vamos a darnos cuenta. Profe, ¿qué diferencia tienes si el return de una variable? Si tienes, sí, no, no sé si el return de una variable, Néstor, no sé. Puedes retornar una variable, puedes retornar varias variables que hicimos, mayormente lo vamos a usar con una, acá, por lo menos en el curso. Va a depender, podemos retornar cualquier tipo de dato. Bien, va a depender de nosotros. Bueno, a ver, continuemos. Hasta ahí. Bien, entonces, funciones. Y aparecen estos parámetros, ¿sí? Habíamos visto que nuestras funciones se componen por parámetros también, ¿sí? Tenía nuestras palabras reservadas, ¿sí? Y teníamos un parámetro, ¿bien? Acá le había dicho que puede ir 0 parámetros, ¿sí? Bien, y acá es un claro que no le pasamos parámetros, ¿bien? Acá sí le pasamos un parámetro, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo podemos pasar estos parámetros, sí? Tienen también una forma de pasarlo, ¿sí? Lo vamos a pasar por valor y por referencia. ¿Qué quiere decir por valor y por referencia? Por valor, lo que hace es copiar el valor de las variables en los respectivos parámetros. Una modificación del valor por parámetro no afecta a la variable. Bien, entonces, cuando nos pregunten qué es un parámetro por valor, podemos decir que una modificación del valor del parámetro no afecta a la variable externa. Bien, y el parámetro por referencia, ahora vamos a probar, porque esto se va a ver más, pero parámetro por referencia lo que hace es copiar los parámetros de dirección de memoria y una modificación del parámetro afectará a la variable, ¿sí? Porque nosotros les pasamos una variable a nuestra función, ella la trabaja y si la pasamos por valor, esta la va a modificar, si la pasamos por valor, si es modificada, nuestra variable sale sana, digamos, sale igual. Que si le pasamos a nuestra función por referencia, adentro, si sufre un cambio, nuestra variable pasada del exterior va a sufrir, digamos, va a salir transformada, va a salir modificada. ¿Bien? Pero mayormente eso siempre los vemos en nuestros, en un lenguaje como Java, ¿sí? Entonces presentamos, acá no dice la teoría, presentamos estos conceptos porque existen en otros lenguajes de programación. Pero en Python no lo aplica de forma literal, ¿sí? No lo aplica tan así, sino de otra forma. Bien, entonces veamos, acá esto es perfecto. Pues tenemos nuestra función, yo le paso dos parámetros A, B, ¿sí? Sufren una modificación, le vamos a sumar uno, ¿sí? Y tenemos valores de A y B dentro de nuestra función, acá colocado función, la fusión, eh, A y B muestran los valores y muestra el ID, ¿sí? Eso es lo que va a hacer nuestra función. Esto ya sería mi programa principal. ¿Sí? Podemos usar el collapse. Bien, ya vamos a ver cómo dividir. Esta sería mi función que está arribita. Y yo digo, bueno, quiero llamar a mi función. La voy a utilizar en el programa principal. Yo tengo A igual a 5, B igual a 5 y identificador de la variable AB, ¿sí? Va a mostrar esto y después el resultado de la suma es AB. Vamos a ver, ¿sí? Le pasa
muestran la dirección de memoria que tienen estos valores, ¿sí? Que tienen estos valores, y cuando entra mi función, ¿sí? Cambian, ¿sí? Entonces, Python define las variables nuevas dentro de una función donde el tipo de dato no es mutable. Bien, entonces por eso yo le quería hacer recordar eso, cuando la de la mutabilidad, ¿sí? ¿Qué tipo de Profe, datos? Ah, pero ahí, ¿por qué no imprime lo de la función? Valores de A y B dentro de la función A. porque Imprime lo que hace, está debajo de A y de B nomás. hace, ¿por qué imprime este valor? Claro, ¿por Porque qué no acá, me imprime? sí, sí, imprime Radiz primero, identificador de la variable, lo que imprime es lo que está A igual a 5, o sea, después de esos dos valores de A y B. perfecto, acá, primero, Lo dice, lo dice, o le perfecto, falta primero, algo. no, no, vamos a ver, vamos a explicarlo. A ver, primero, este ya sería mi programa principal, en el cual yo voy a utilizar mi función, ¿sí? Entonces yo declaro dos variables enteras, sabemos que son no mutables los enteros, o los int son no mutables o inmutables, y lo que hace el programa primero es, mira, yo te voy a imprimir lo ID de memoria de estos dos, ¿sí? Ahora imprimo lo que va a pasar en mi función, la función suma, ¿sí? Acá llama suma, entran estos dos valores 5 y 6, son modificados y muestran la dirección de memoria y muestran, bueno, perdón, muestran los valores, Ah, sí, muestra, sí, sí lo veo, sí lo veo. muestra la dirección de memoria, bueno, muestra el resultado, ¿sí? Entonces eso es lo que hace. Entonces cambian por este tema de la mutabilidad, digamos, eh, podemos decir que ahí está pasado por valor y fueron sufridos, creo que sí, ¿eh? Pero bueno, ahí está este tema de la mutabilidad. Y a ver, veamos si acá nos dice. Este contexto en el que existe una variable, bueno, no, esto no es. Ah, me pasé. Eh, Vamos a decir, en esto yo paso y son modificados, pero modifica el valor de referencia de memoria. Bien, son pasados por valor, porque le creo una copia. Bien, acá vamos a ver cuando le pasamos un dato mutable en el cual yo devuelvo, usa la misma dirección de memoria, pero cambia. Bien, cambia. Entonces Python define las variables nuevas dentro de una función cuando el tipo de dato es mutable y usa la misma. Bien, entonces hay que tener estos conceptos. Vamos a ver. Bien, entonces lo que es al revés. Bien, a ver, ahí había preguntas y yo seguí nada más, profe, ¿qué es ID? Sí, ID es una función la cual nos presenta, nos devuelve el lugar en memoria, digamos, que está guardada, almacenada nuestra variable, el valor. Dijimos que la computadora, cuando crea una variable, le asigna una dirección de memoria, ¿sí? Una dirección de memoria en la cual guarda su valor, ¿sí? Bueno, Rocío, exactamente, apunta, pero bueno, es que hay muchas cosas por atrás. Eh, Esa dirección memoria en realidad apunta, yo creo que es la dirección la cual hace
apunta al valor ese. No. Pero bueno, en sí nos devuelve dónde estaría alojado el valor es en nuestra computadora, por ejemplo. Eh, exactamente, sería como un punto. Pero bueno, entonces lo que hay que tener en cuenta, si es, hay que tener cuidado cuando nosotros pasamos a nuestra función un tipo de dato mutable, vamos a tener, si la modificamos adentro, lo modificamos adentro, si ese bueno, es un punto, bueno, eh, y le vamos a pasar este dato mutable y dentro de nuestra función puede ser modificada, ¿sí? Hay que tener cuidado eso, ¿sí? O lo asignamos a una variable y pasamos a una variable auxiliar o vemos, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, es, porque va a ser modificada y capaz que nosotros no queríamos modificar nuestra vida, ¿sí? Igual pasa con por valor, sí, perdón, por los datos no mutables, entonces ahí no, no, no nos vamos a preocupar tanto porque capaz que ahí no se van a modificar los valores de esta variable que viene de afuera, de nuestro parámetro. Es difícil verlo. Bueno, a ver, no sé qué hora es. 9:07. No sé si quieren tomar un descanso, vemos luego el ámbito de variables, es mucho la teoría, pero vemos el ámbito de variables, ¿sí? Tomen 5, 10 minutitos, ¿sí? Sí, sí, descanso, descanso, descanso.
Sí, no, Ricardo, no sé, no estamos hablando. Hemos empezado a tomar un descanso. Quedan 5 minutos. Es mucha la teoría de hoy. Bueno, Pablo, eh, Kevin, en su experiencia, ¿cuál es el error? Si mañana vayan a consulta, traten de sacarse y ponerse al día. René es también, creo que René es tiene mucho más años de experiencia. Es mi hermano. Dice, hasta luego. Tiene muchísimos años de experiencia. Creo que es 15, creo. Profe, en su experiencia, ¿cuál es el error más común al usar funciones o es mejor cuando veamos aquí funciones? No recuerdo, capaz mm, alguna función eliminar. Capaz, cuando eliminas algo es terrible porque lo eliminas y perdés el, el valor y capaz algo de eso pasó, pasa. Mm. Pero bueno, siempre hay que estar precavido. Pero capaz es, sí, lo que pasa es que, a ver, Maxi me pregunta esto de la memoria. Habíamos visto también cuando vimos mutabilidad, este ID, esta función ID, que me dice que devuelve la dirección de memoria. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a tener es, por ejemplo, a ver, vamos a hacer así. Vamos a dibujar una memoria, capaz que va por ahí también. Entonces nosotros tenemos, que ser así, un stack o una memoria, podemos decir. Esta es nuestra memoria RAM, podemos decir también. Están divididos en varios sectores, ¿sí? Entonces en uno de esos sectores apunta este número o se guarda el valor de nuestra variable. Cuando nosotros decimos que tenemos valor igual a 15, ese 15 queda almacenado en algún lugar de esta memoria. Y
Cuando hacemos el ID, me trae ese ID único, ese lugar único donde está almacenado ese valor, donde está apuntando. Es eso, ¿sí? Es eso. Capaz que esta es nuestra memoria, este es lo que tiene nuestra computadora internamente una memoria, ¿sí? Una memoria, ¿cómo decir? La memoria RAM, ¿sí? Mayormente ahí guardan todo lo que es los datos. Yo siempre soy de olvidarme las cosas. Esto lo ven mucho lo que es la arquitectura, ¿sí? Yo tuve el sistema de computación. Bueno, pasé eso pero bueno, ese sí, creo que es eso. ¿Cómo decir? Imaginarlo algo así. En acá Matías también suma un poco. Eh, una variable no es más que una dirección de memoria donde se puede guardar datos. El nombre que le pongamos es un simple identificador. Perfecto. Digamos, este identificador solamente es una etiqueta que va a apuntar a ese valor. Bueno, entonces continuamos. No, no. Ah, no hay que estudiar. Hay que saber, sí, hay que saber de todo. Muchas veces el programador tiene que saber arquitectura, tiene que saber. Pero bueno, me gusta programar más a mí. Por eso es que a veces veo más lo que es sintaxis, la programación. Soy malo para la parte, lo que es arquitectura, servidor. Bueno, continuemos, pero hay que aprender, por lo menos para saber cómo trabaja. Bueno, entonces ya vimos cómo crear una función, teníamos una sintaxis, si seguimos así, esa sintaxis, creamos una función, ¿sí? Teníamos funciones de primer nivel, esto will-in, en los cuales nos lo proporcionan Python ya, directamente nos dicen, toma, yo te doy todas estas funciones, ¿sí? No las programé, ¿sí? Pero yo te las doy, ¿sí? Y así vamos a ir a leer a la documentación y así funciona. Y después teníamos algo que vimos recién, que eran los parámetros por valor y por referencia, donde nuestro Python, nuestro lenguaje Python, no lo dice que literalmente no se lo ve explícitamente, podemos decir, este paso por valor o paso por referencia, ¿sí? Sino que vienen estos tipos de datos mutables o tipo de datos inmutables, y cuando pasamos un tipo de datos inmutables decimos que es por valor, y cuando decimos que pasamos un dato de tipo mutable y sufre una modificación, vamos a decir que es por referencia. Wow. Y entonces, eso hay que tener en cuenta. Seguro vamos a hacer un repaso. Debemos hacer un resumen, algo de eso, para tener más práctico, ¿no? Pero viene algo que se llama el ámbito de una variable, ¿sí? Esto es también importante. Vamos a ver, nosotros hablando de estos ámbitos o de estas variables que apuntan a una dirección de memoria y todas estas cosas, vamos a decir que hay un ámbito de una variable, que es el contexto en el que existe una variable, ¿sí? Vamos a decir que es el contexto donde existe esta variable, ¿sí? Vamos a decir, bien. Entonces, las variables son accesibles solo después de su propio ámbito, desde su propio ámbito, perdón, solo desde su propio ámbito, bien. Ahora vamos a ver qué significa todo eso, por qué la podemos acceder solamente desde el contexto donde está, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos ámbitos de variables, una local, otra global. Bien, la local la vamos a tener mayormente en estas funciones, ¿sí? Entonces, recuerden esto. Entonces, cuando me preguntan, decime una variable local,
Bueno, voy y señalo una variable definida en nuestra función. Esa va a vivir ahí, en nuestra función, no va a poder salir el local. Solamente vive en esa función y muere en esa función. Bien. Y el ámbito global, vamos a definir una función arriba y va a poder ser accedida en todo nuestro programa. ¿Sí? Es global para todos. ¿Sí? Por ejemplo, un string que tenga alguna API, algo, o una dirección de una URL. Bueno, ¿qué más? Bueno, leer un poco la definición. Entonces, el ámbito de variables locales. Me dice, las variables locales son aquellas definidas dentro de una función. Los parámetros, eso es bueno también esto, los parámetros de una función también son considerados como variable local. Bien. Desde el cuerpo principal, esto, no se pueden acceder a las variables de la función. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi función, una variable que se llama Pepito, y yo la quiero acceder a Pepito de mi programa principal, no voy a poder, ¿sí? No voy a poder. ¿Sí? Más que capaz que yo cree una variable, yo voy a crear una variable Pepito, pero no son las mismas. ¿Sí? La que vive ahí dentro de la función y la que yo creé en mi programa principal. Ahora ya vamos a ver todo estos temas de modularización, vamos a tener modularizar, poner la función en un lado y después nuestro programa principal donde vamos a tener nuestras funciones. Bueno, nuestro programa. Vamos a decir acá, bien, acá lo que me explica es que tenemos nuestra función saludar y tenemos saludo es igual a hola. ¿Sí? Esto es lo que hace mi función saludar. Entonces, el ámbito de esta variable, pues yo estoy acá creando una variable, este ámbito, ¿sí? Este contexto que tiene esta variable, es decir, este contexto es local, ¿sí? Va a vivir solamente encerrada acá, ¿sí? Va a estar encerrada en esa función, no va a poder, ¿sí? Entonces yo cuando hago print de saludo, creo que no va a mostrar nada, seguro va a saltar un error, si no está definida, habría que ver por algo. Pero bueno, en sí después ya tenemos def sumar, sumando 1, sumando 2, ¿sí? Suma, ¿sí? Y estas variables, sumando 1, sumando 2 son locales, este suma es local, ¿sí? Son de ámbito local. Bien. Dice que esto es punto. Ah, bien. Este es punto, perdón. ¿Sí? No es que está haciendo un print afuera. ¿Sí? Solamente que esto, ¿sí? Y nuestra función de saludar es, eh, hace un saludo y hace un print de saludo. Y dice, llama a nuestra función saludar, ¿sí? Llama a mi función saludar, así en nuestro programa principal, dice saludar, no se preocupen, ya vemos un ejercicio, y decimos acá el print de sumar estos parámetros terminan siendo, bueno, le pasó directamente, capaz que ahí asignaban dos variables enteras, y podemos decir que podrían ser locales del programa, pueden ser globales. A ver, veamos acá, no quiero agregar. Dice que una variable global, la variable global es una que ya definida en todo el cuerpo principal del programa, ¿sí? Entonces, si nosotros definíamos este 4 y 5 ahí, podríamos decir que eran unas variables globales y son accedidas por cualquier punto del programa. Bien, acá tenemos, eh, tenemos nuestra función saludar, nuestra función saludar, muestra un saludo, muestra un saludo, y yo por afuera me defino una variable,
fuera de mi función, me define una variable que se llama saludo y muestro un hola mundo. Y llamo a mi saludar y lo que va a mostrar es hola mundo. Porque es una variable local y puede ser, perdón, una variable global, la cual puede ser accedida en cualquier lugar en mi programa. ¿Sí? Obviamente, en las funciones también. Bueno, a ver, díganme, ¿qué mostraría? Yo tengo un contador igual a 10, que esto sería una variable global, ¿sí? Podemos decir que es una variable. Mayormente suena medio raro decir variable global, no usamos variable global, pero es peligroso. Pero en sí, eso dice, pero en sí, bueno, tenemos una variable global, contador igual a 10, ¿sí? Y yo defino una función que me dice reiniciar el contador. Lo que va a hacer esta definición o esta función va a reiniciar nuestro contador. Y va a decir contador igual a 0. Bien. Muestro primero el contador. Vamos a mostrar, bueno, no voy a decir. Y llamo a mi función. Entonces mi contador sufre una modificación ahí adentro y lo vuelvo a mostrar. ¿Qué debería mostrar este bloque de código? Sí, llenar riega. Perfecto. No tiene parámetro la función, ¿no? No tienen parámetro la función. Bien. Acá Juan dice 10 y luego 0. Julio dice 10 y 10. Kevin dice 0. Matías dice 10 y 10. ¿Sí? O sea que 10 no y trabaja la 0. función. 10 y 10. Y podemos probar, ¿no? Podemos escribirla. La respuesta Ah, correcta 0, es 0 tiene que devolver si tiene el valor 0. sí. La respuesta correcta sería no la está pasando. Es global, Marcelo. Me pregunta si acá la variable la estamos pasando por referencia. ¿Sí? No la estamos pasando, sino que es global y puede ser accedida de cualquier lugar de mi programa. ¿Sí? Puede ser accedida en cualquier lugar del programa. También en una función. Entonces, no está haciendo mal eso. Porque este contador es una variable local. Va a vivir acá. Contador. ¿Sí? Entonces, va a mostrar 10 y 10 el contador respecto a la gente que dijo 10 y 10. ¿Por qué? Contador es una variable global, va a mostrar contador, pero mi función reiniciar tiene otra variable local que es 0, que solamente vive ahí. ¿Sí? Vive ahí. No son diferentes. ¿Sí? Podemos decir que son diferentes. Bien, son diferentes, tienen el mismo nombre, ¿no? Eso es lo que yo le decía. Yo voy a tener una variable Pepito en mi función y yo fuera de mi función voy a llamar de vuelta a Pepito, pero son diferentes, Pepito y Pepito, ¿sí? Van a ser diferentes. Se llaman de igual forma, pero son diferentes. Esta vive acá, esta vive acá, no la pasamos como parámetro, como dijo alguien, no la pasamos como parámetro, entonces también ahí iría, está pasado, todavía es que es un entero, va a pasar como por valor, ¿sí? Por valor, porque los enteros son no mutables, eso va a pasar por valor y no va a poder ser modificado. Entonces, muestra 10 y 10. Bien, vamos a probar. A ver, Profe, 10 y 10 porque imprime dos veces el mismo contador igual a 10, ¿no? Porque la función ya no tiene nada que ver ahí. Está perfecto. muerta. Acá estamos. Ahí justo está el ejemplo. Al ejecutar el código, lo esperable sería obtener por pantalla los valores 10 y 0. Pero en su lugar tenemos los siguientes. Primer print, contador antes es 10. Segundo print, contador después es 10. Se menciona
se debe a un mecanismo de protección para evitar modificar sin querer una variable. Debemos tener cuidado con los tipos de datos mutables, ya que por su naturaleza ellos sí se modifican. Bueno, por esto, ¿sí? Si es así, es correcto. Entonces, hay una protección a nuestras variables globales. ¿Sí? Bien. Bueno, esto era todo. ¿Sí? Es mucha teoría, vimos mucho de funciones, pero en la práctica, mayormente hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, ya que eh, podemos modificar una variable que no queramos, ¿sí? Hay que tener cuidado de estas mutabilidad, cuando es pasado por referencia, por valor, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Mayormente en la teoría no lo van a tomar cuando vengan el examen, ¿sí? Vamos a repasar, obviamente, ¿sí? Todas esas cositas. Bueno, a ver, ¿qué hay acá? Me gustaría 10 y 34. Parámetros por valor, el ámbito global, variables locales. Bien, entonces, a ver, vamos a ver algún ejercicio simple de acá del práctico y empecemos a hacer. No, este no es el práctico. Ahí está. Vamos a ver. Bien. Este está acá, estamos trabajando. Nosotros. Ustedes pueden trabajar en Colab, ¿no? Hasta ahora no hemos importado ninguna librería. Pueden importarse en Colab. Así pueden trabajar tranquilamente hasta ahora en Colab. ¿Sí? Bueno, vamos a buscar algún ejercicio. El Medio. ejercicio 15 y 16 son de lo que hicimos recién de saludar. Bien, veamos. El 15 y el 16. A ver. Bien, perfecto. Hagamos esto. Muchas gracias. Veamos, ¿sí? Veamos. ¿Sí? Empecemos a trabajar, empecemos a crear. Yo voy a hacer uno, así ustedes me van preguntando y vamos sacando conclusiones. ¿Sí? El ejercicio 15 me dice escribir una función que muestre por pantalla el saludo o la amiga cada vez que se le invoque. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que debemos tener es ya de entrada una función, me dice. ¿Sí? Función. ¿Sí? Que teníamos una palabra reservada de, ¿sí? Palabra reservada de, la reservada de, y acá venía el nombre, ¿sí? Saludar. Vamos a decir, ¿sí? O saludo. Bien. Saludo. Bien. Paréntesis, paréntesis. Bien. Ay, coloqué llaves. 2 puntos. Bien. De, saludo, 2 puntos. Y ya solito, el IntelliJ o el Python o el Colab también puede ser, me lo tabulea, ya reconoce que voy a crear una función y ya coloco una tabulación. ¿Sí? Me dice, está definida una función, acá te pongo, y continúas, sigue escribiendo. ¿Sí? Lo que va a hacer esta función es solamente, vamos a imprimir primero este saludo, vamos a decir, hola amiga, cada vez que se la invoque. Bien, entonces, lo que va a hacer esta función es solamente mostrar un print. Dentro de ella va a ser un print donde diga hola amiga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
yo tengo que saludar a una amiga, lo que voy a hacer es, voy a colocar esto solamente, separo, digamos, en un lugar. Acá arriba voy a poner mis funciones y acá abajo voy a poner mi programa principal, donde yo voy a llamar a saludo. ¿Sí? Tengo que saludar a las amigas y voy a llamar a saludo. ¿Sí? Tengo una sola amiga, voy a saludar una sola vez, hasta que esto bien, me dice hola amiga. Pero yo no es que estuve programando como lo hacíamos en las otras, en los otros programas, a ver si yo tengo, no tenemos, a ver, no tenemos nada, o acá, ¿sí? Que directamente hacíamos un for y hacíamos el print o directamente hacíamos un print, sino que yo dentro de un, vamos a decir, de una bolsita o de una función tenemos este print, ¿sí? Y si yo abro otra celda de código y acá coloco saludo, que acá está mi programa principal, me dice hola amigo. Bien, entonces, de que me dice esto, cada vez que se invoque, yo voy a saludar. ¿Sí? Bien. Hola amiga, hola amiga, hola amiga, hola amiga. No sé si hay alguna duda. Profesor, Sí, alguna duda. Sí. no hace falta entonces el return porque no tengo parámetro. Puedes tener parámetro y no tener return. El return es opcional. Va a depender de vos cómo lo vas a resolver a tu problema. Eso va a depender de vos o del programador. El O programador sea, decide o sea que yo puedo ponerle un return, entonces, ¿qué haría con el return si le pongo, si le escribo? exactamente, a eso iba. ¿Sí? Voy a definir otra función que se va a llamar de saludo 2, por ejemplo, le podemos decir saludo 2, en el cual yo voy a decir return, y yo dije que podemos retornar un tipo de dato, podemos tener una variable que se llame saludo igual a hola amiga. Bien, podemos pensarlo así, devolver, ¿qué vamos a devolver? Saludo. Bien, entonces podemos llamar ahora acá, en vez de decir saludo, podemos devolver esto y podemos guardar una variable o directamente podemos hacer un print, este ya sería mi programa principal, y decir saludo 2. Bien, pero acá ya deberíamos usar un print. Y me dice hola amiga también. Bien, vamos a llevar esto acá abajo para que se vea. Que se ve bien. Entonces, lo podemos pensar de varias maneras. Podemos decir, puede devolver un valor, podemos devolver un valor. Bien, ahí me devuelve hola amiga. ¿Sí? Bien, va a depender cómo nosotros pensemos en nuestra función. ¿Sí? ¿Qué es lo conveniente? Capaz que acá es lo conveniente no devolver el valor, no devolver la cadena, pero solamente estamos haciendo un saludo, estamos haciendo un print y con esto no basta. En tal acá gastamos una variable, otro print. ¿Sí? Digamos, no hay, no sé, ¿hay alguna duda? Si hay alguna duda, también podemos hacer esto, definir otra función de saludo 3 y acá sí voy a pasarle un parámetro y le voy a llamar saludo. Bien, le paso un parámetro y acá hago, vamos, print y saludo. Bien, entonces llamamos a saludo 3 que necesita un parámetro, voy a llamar saludo, saludo
saludar igual a hola amiga. Bien. Y acá vamos a decir saludo 3. Le vamos a pasar saludar. Bien. Hola amiga. Bien. Vamos a, podemos ver esto. ¡Qué mareada! ¿Sí? Bueno, este es solamente pasado por parámetros, ¿sí? Es lo que nosotros, y acá dice hola, hola amiga, hola amiga, hola amiga. ¿Sí? Va a depender de nosotros cómo hacer nuestro programa, ¿sí? Yo definí otra función, la cual se llama saludo 3, pero saludo 3 recibe un parámetro, ¿sí? Y ese parámetro va a ser, todavía va a ser una cadena, lo malo que acá en Python no podemos decir, por ejemplo, acá str, que va a ser una cadena, sino decimos, nosotros le decimos que esto va a ser, esperamos acá una cadena, ¿sí? Y después hacemos un print de ese parámetro, pero dentro de nuestra función, ¿sí? Y después yo voy a mi programa principal, acá ya es mi programa principal, donde yo uso, donde yo uso, esta función saludo 3. Bien, esta función saludo 3, en la cual yo defino una variable que se llama str, y le defino hola amiga, y se la paso a saludo. Y saludo recibe este parámetro y dice, solamente tengo que hacer un print de ese saludo. Por eso es que muestra hola amiga. Podemos definirla de varias formas. Podemos pasarle parámetros a nuestra función y después crearla, ¿sí? Lo ideal es hacer lo que nos pide el ejercicio. Yo no sé, quería mostrarle cómo podemos pensarlo de diferentes formas, nada más que eso, ¿sí? Podemos pensarlo con un parámetro, pensarlo con varios parámetros, ¿sí? Podemos tener, no sé, un saludo 3. A ver, no sé si, veamos, a ver si acá se entiende. Vamos a tener un saludo 4, ¿sí? Yo voy a esperar, acá le voy a pasar 2 palabras, le voy a pasar hola y amiga, ¿sí? Voy a pasar, entonces voy a decir palabra, palabra 1, coma, palabra 2. Digamos que ahí, acá se entiende, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer acá adentro es capaz un return, lo que es así, punto join, debería pasarle la palabra 1, lo que es, bueno, capaz que acá saludo, y acá vamos a decir saludo igual a saludo, porque sería al final. Bueno, a ver, veamos qué sale. Ya vemos, ¿sí? ¿Quieres concatenar? Bueno, vamos a hacer. Vamos a hacer join, ¿sí? Voy a concatenar, voy a armar una variable saludo, que es palabra 1 más el espacio para el saludo más palabra 2. Bien, concateno y retorno el saludo. Bien, entonces mi función, esta función, recibe más parámetros, ¿sí? Palabra 1, palabra 2, y dentro de esa función hace otra cosa diferente que esta, ¿sí? En esta muestra un print, en esta declara una variable hola amiga, ¿sí? Retorna, acá muestra solamente el parámetro pasado, y acá le paso yo 2 parámetros
dos palabras y me la une y la retorno. Bien, entonces yo acá voy a tener, a ver, palabra 1, que va a ser hola. Bien, palabra 2, que va a ser amiga. Bien, y acá voy a llamar, ¿a qué voy a llamar? A saludos 4 y le voy a pasar estos parámetros. Estos parámetros o estas variables que yo definí, que se llama palabra 1, coma, palabra 2. Bien, ¿y qué me debería mostrar? Mi hola amiga. No sé si se entiende más con parámetros. Si acá no recibió parámetros, acá no, pero acá sí yo espero un parámetro para que funcione mi función. ¿Sí? Igual acá. Bien, entonces acá vamos a llamar de vuelta. Bien. Ajá. Bueno, ¿sí? Bien, Profe, el saludo 4 tenía para imprimir. ¿Cómo? Saludos 4, ¿tenía un print? Ah, perdón, no tenía print. Tenemos que colocar el print, ¿no? Muchas gracias. No, teníamos return. Entonces todo esto deberíamos ponerlo acá, ponerlo acá, ponerlo acá. Y ahora sí. Bien. Entonces podemos crear nuestras funciones también respecto a nuestro problema. Creo que acá queda muy, ya es, esto resuelve otra cosa. ¿Sí? Me va a resolver que yo le paso dos palabras y me la concatene. La concatenación de dos palabras. ¿Sí? Entonces esta función, aparte que resuelve esto, puede resolver otros, otras, otros problemas. Bien, acá yo directamente le paso un hola amiga, ¿sí? Pero en realidad la que más adecua creo que es esta. ¿Sí? ¿Sí? No sé si hay una duda capaz porque yo pasé un parámetro, ¿sí? Pero bueno, tenemos varias formas de resolver el problema. ¿Sí? Eso es lo bueno. ¿Sí? Después, cuál es el más óptimo, cuál es, ¿sí? Yo decidí, no, yo quiero pasarle por parámetro dos palabras y que concatene, ¿sí? Va a ser la forma que quiera resolver el programador. A ver, veamos más funciones. Bueno, escribir acá está eso, ¿ve? Escribir una función a la que se pase una cadena, nombre y muestre por pantalla, que es la que algo parecido a esto, ¿no? Vamos a decir, vamos a sacar esto, vamos a decir, acá, yo le voy a pasar, pero yo no le voy a pasar dos palabras, no le voy a pasar nombre, ¿sí? Nombre. Y acá voy a tener, bien, ¿qué voy a tener? Hola, bien, hola, y acá que voy a concatenar, nombre, bien, y retorno saludo. Esto se va a llamar, podemos llamarlo saludo acá. Y acá, en nuestro programa principal abajito, bien abajo, ya no arriba, vamos a decir saludo, paréntesis. Voy a esperar. Ah, bueno, perfecto, eso no le podemos tener la variable nombre igual a input, ingresa nombre. Bien.
Y acá le pasamos nombre, no le pasé nada, solo mandé saludo, no le pasé nada, debemos pasarle una variable, un parámetro. Ahora sí, ¿sí? Guillermo, y me dice, hola Guillermo. Bien, entonces pedí, hizo un input y ya me de vuelta a mi función saludo. ¿Sí? Mi función saludo que espera un nombre. Podemos colocarle otro nombre a nuestra variable. ¿Sí? Podemos colocarle nombre y pasarle nombre acá. ¿Sí? Nosotros le estamos pasando, entonces entra nom. Este es como algo genérico, nada más. Entra nom y dice, bueno, saludo es igual más nom y devuelve saludo y debería mostrar. ¿Sí? Bueno, yo me olvido poner los print, disculpen. Deberían poner un print porque me devuelve un string. ¿Sí? Entonces acá vamos a colocar bien, ahora sí me saca las comillas. Hola, hola Guillermo. Bien. ¿Profe? Ah, Ay, la variable esa que está en print saludo, ¿no tiene que ser igual a la que está en la función? El nombre, o sea, dice el nombre. 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 Sí, no. Por eso dije que esto puede ser, es genérico. El parámetro es una etiqueta, nada más. Algo que hace referencia a que acá vos vas a recibir un parámetro. ¿Sí? Y vos deberías ponerle, en realidad, vos como programador, si te dicen, yo voy a tener una función que recibe el nombre de una persona, vos no le vas a poner parámetros, digamos, ¿sí? A saludo. Él tiene que poner una etiqueta que sea también identificativa, algo como le hacíamos a la variable, ¿sí? Capaz, por eso es que yo le puse nombre y cuando yo venga, el programador venga y lea acá, mira, acá recibe un nombre de una persona. Sí, mayormente estamos en inglés, main, ¿sí? Porque ahí el programador va a leer, mira, acá recibe el nombre de una persona, lo trabaja dentro, lo concatena y luego sale. Bien. Por eso quería diferenciar. Si yo había colocado acá nombre, pero no son iguales. ¿Sí? Esto no es igual a esto. O sea que yo puedo poner, para entenderlo un poco mejor, puedo poner, qué sé yo, A igual a input, ingrese nombre, y acá dentro del print saludo le pongo A. O sea, es Exacto. para entenderlo Ese, nada más. ese es para diferenciar, para que vos diferencies, nada más. ¿Sí? Después uno sabe que acá vamos a escribir un nombre y acá también, pero son diferentes. Son diferentes. Este es diferente a este. Ya, bien. Son distintos. Bueno, no vamos a Profe, dar más. disculpe. Sí, Pruebe si le saca el print. A mí me lo muestra, pero entre comillas, digamos. Entre comillas claro. simple. Ahí, ¿qué sería lo que estaría mostrando? Mostraría el skin, esto. Mostraría es, y y el STL mostraría la verdad que vi muchos que hacen eso, pero yo creo que muestra el tipo de dato, digamos, lo que tiene ese dato, en este caso, sí, lo muestra. Ese de Colapse, o a ver, en Python no te muestra nada. A ver, habría que ver, a ver, probemos de lo último, digamos, en Python lo hace, con una, digamos, en Colapse o con un notebook, y después veamos un archivo Python. ¿Sí? No sé, prueba. Bien, acá tengo un archivo de función py y vamos a hacer
Vamos a hacer todo esto. No, acá. Vamos a hacer esto y vamos. Bien, veamos. Mire su nombre. No me muestra nada. ¿Sí? No me muestra nada acá. Cuando- O sea que sí o sí tengo que poner print. Claro, ahí sí. Veamos si tenemos un archivo file. En este caso sí. Yo creo que este es de Colab. Quiero agregar. No quise agregar mucho. Pero sí. De que ahora sí muestra. Bueno, te lo paso ahora al archivo. Que es Gracias, compañera. profe. Pero bueno, eso, déjame investigar un poco y te paso capaz del grupo, porque hace eso. Para mí es la consola del IPINB del notebook de Jupyter, así que es. Pero bueno, no vamos a avanzar más. Me gustaría que creen sus funciones, la más simple que quieran, que se y empiecen a probar, pasarle parámetros y adentro hacer algo y después llamarla. ¿Sí? Eso sí me gustaría que prueben su función. Que después van a ver que van a crear van a ver que van a tener muchas, muchas funciones y más. ¿Qué es lo bueno de crear una función? Que son reutilizables, ¿sí? Eso es importante, digamos. Yo creé acá una función, por ejemplo, suma números y llevo esa función a otro programa, y capaz que tengo que modificar algunas cositas. Bien. Bueno, a ver, veamos. Bueno, entonces, cada vez se va agregando más temas. ¿Sí? La idea es ir avanzando despacio y que ustedes también entiendan y saquen. ¿Sí? Pero también hay que practicar. ¿Sí? Practicar, la única forma de aprender es practicar y crear nuestras funciones, la que usted quiera. ¿Sí? Una función que haga un saludo o que sea función animal, que usted le pasen el nombre de un animal y hagan adentro, por ejemplo, perro, gato, y si otro animal, pues, no tengo ese animal registrado. ¿Sí? Pero bueno, es así. ¿Sí? Piensen en alguna función, si no, tenemos el trabajo práctico y hay muchas cosas por hacer, muchas, me parece, ¿sí? Y lo que vamos a hacer capaz la próxima clase es tratar de hacer un pequeño proyecto con todo, los temas, diccionarios, lista. Vamos a hacer un why, un for, un pequeño menú. ¿Sí? Vamos a tratar. Si se hace muy denso, vamos a dejarlo y vamos a empezar a ver también Kawar, ARC y demás. Bueno, entonces hasta el martes, que tengan un buen fin de semana. Mañana vayan si pueden vayan a la consulta y sáquense en dudas, pregunten. Bueno, ¿sí? Buen fin de semana, que tengan un buen fin de semana. A ustedes creo que no los felicité, no sé, el día del estudiante, pero bueno, muchas felicidades y que tengan un buen fin, que la pasen bien. Hasta luego, Gabriel. Dale, buen fin de Guille. Dale. Buen fin de profe. Buen fin de, hasta el martes.